Hola hermanos y buenos días, feliz año. Esta es la primera escuela dominical que hacemos en este nuevo año en nuestra Iglesia Bíblica Bautista El Camino de Santiago, Chile. Le damos la bienvenida a este tiempo de estudio. Continuamos con El Credo, una serie que estamos viendo qué es lo que nosotros como cristianos creemos, porque siempre vivimos lo que creemos y la realidad es que todo error de doctrina, todo error de comportamiento para creyentes es el resultado de una creencia en Dios que no es realmente bíblica o no es apoyada en las Escrituras. La verdad es que muchas personas dicen ser cristianos y dicen creer en la Biblia, pero su comportamiento muestra otra cosa. Tienen más bien una idea popular de quién es Dios. Por ejemplo, que Dios no castiga a nadie, que Él simplemente es un Dios de amor. Así que lo que hemos buscado en esta serie es tener un equilibrio en nuestro pensar y corregir cualquier error de pensar en cuanto a Dios, quién es Dios, cómo Él obra en su creación y cómo se interactúa Él con parte de su creación que somos nosotros los seres humanos. Es más, es imposible para nosotros amar a Dios, como la Biblia dice que deberíamos, es lo que Dios busca. Adorar a Dios, Él también busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y es imposible confiar en Dios, realmente creer en Él, porque tenemos que creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Todo eso es imposible hacerlo si no tenemos un pensar correcto en quién es Dios. Ahora, el credo que hemos usado para basarnos en ese credo, para tener por lo menos un guía de cómo hacer este estudio, es un credo antiguo del año 341 después de Cristo. Y dice lo siguiente: creo en Dios Padre Todopoderoso, en Cristo Jesús, su único Hijo, nuestro Señor, concebido por el Espíritu Santo y nacido de María Virgen. Padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y resucitó al tercer día de entre los muertos. Subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, la remisión de pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ahora estamos en lo que, ya llegando a lo último, que es nosotros creemos en la remisión de pecados. Ahora, hoy día no es popular hablar de pecados. La gran mayoría de la gente prefiere nombrar los errores, equivocaciones, pequeñas equivocaciones, quizás es la mejor palabra, porque nadie realmente quiere usar esa palabra, pecado. Todos quieren evitar la palabra pecado. La gran mayoría de la gente con la que yo hablo, a menos que ellos sean creyentes y ya asisten a una iglesia, ellos no quieren admitir que son pecadores. Y eso viene a ser un problema, porque la Biblia claramente dice que todos estamos bajo esta mala noticia, que todos hemos pecado. Romanos capítulo 3 y versículo 22 quizás es el versículo más conocido. Invito a que vayan conmigo a diferentes pasajes, vamos a ir más o menos rápido, pero una gran parte del tiempo estaremos en el libro de Romanos. En Romanos capítulo 3 y versículo 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Esa es buena noticia, porque no hay diferencia. Y aquí viene la mala noticia: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, están separados de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros se puede aún acercar a Dios porque estamos bajo la condena de pecados. Todos han pecado. Pero Gálatas capítulo 3 es otro pasaje que lo menciona. Antes de darles las buenas noticias, si ustedes han estado en iglesia por algún tiempo, saben que hay algo que Dios ha hecho para asegurar de que nosotros no tengamos que seguir
bajo esa condena. Gálatas capítulo 3 y versículo 22. Les voy a dar por lo menos 2 versículos porque hay algunos que dicen sí, pero o sea, yo no estoy muy convencido que la Biblia diga que todos somos pecadores. La Biblia dice en el versículo 22 de Gálatas 3, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces los que creen pueden tener el resultado aplicado a sus vidas, pero todos estamos bajo pecado. Y la condena del pecado es muerte. Romanos capítulo 6 y versículo 23 habla que Dios, siendo juez, ya ha decidido, ha declarado cuál viene a ser la condena por haber pecado. Como Él es el dador de la ley, Él también es el que da la condena. Algunos dirían, pero esto es una exageración, o sea, mis pecados no son tan malos como para que yo merezca la muerte. La Biblia dice en versículo 23 de Romanos 6, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, yo les quiero dar una ilustración para que puedan entender un poco cuál es el problema en el pensar de muchas personas. Tengo que alcanzar algo que tengo aquí para ilustrar, lo tenía un poco más lejos de lo que pensé. Aquí tengo unas llaves. Ahora, si yo enojado por algo que me han hecho, tomo esta llave y yo rayo una pared en un basurero, donde al otro lado guardan simplemente basura y yo rayo esa pared y quito algo de la pintura. Yo creo que aunque me pillen, no va a ser muy grande la condena porque estoy simplemente rayando una pared. Si yo decido que en mi enojo, en mi ira, en mi frustración, yo voy a rayar alguna otra cosa y entonces rayo un auto que ya tiene muchas fallas, tiene muchos problemas, ya han tenido más de un accidente y yo rayo ese auto, quizás ni siquiera se den cuenta que estoy rayando el auto. Y la condena, aun si me pillan, quizás no sea tan grande. Si yo voy a un concesionario donde tienen estos Porsche o Ferrari, que valen una millonada, y decido yo rayar uno de esos autos, la condena de repente ahora es mayor. ¿Por qué? Porque lo que estoy dañando es de mucho más valor. Ahora digamos que ese Ferrari le pertenece a un personaje importante, por ejemplo el presidente de la nación. Y yo a propósito he elegido su Ferrari o su Porsche o algún otro vehículo para rayar ese vehículo. Ahora es muy probable, aunque algunos dirían no es justo, pero es muy probable que la condena sea mayor. Y nosotros tenemos que entender que cuando nosotros hemos violado la ley del universo y es una ley que ha establecido Dios. Y Dios es perfecto en todos sus atributos. Y Él tiene más valor que cualquier parte de su creación. Y cuando nosotros violamos su ley, estamos ofendiendo al ser supremo que tiene más valor que cualquier otro ser del universo. Entonces es grande la ofensa y grande la condena. Por eso la Biblia dice que la paga o la condena de el pecado que hemos cometido es muerte. Ahora, para nosotros ser un pecador tenemos que simplemente haber cometido un pecado. Entonces todos estamos bajo esta condena de muerte. Pero la Biblia claramente dice aquí en versículo 23 de Romanos 6, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, o sea, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ese es el Evangelio, las buenas nuevas que nosotros predicamos. Al morir Cristo, Él ha hecho posible que nosotros tengamos el perdón de los pecados. Romanos 3, volvemos a Romanos 3, versículos 25 y 26.
Comencemos en el 24 para tener el contexto. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Algunos dicen, si Dios realmente es justo y Él es perfecto, ¿cómo puede Él declarar justo? ¿Cómo puede Él perdonar los pecados de alguien? ¿Cómo no va Él simplemente a ejercer su derecho a condenar a todos a muerte? Y aquí es claramente porque Cristo tomó nuestro lugar y fue condenado en nuestro lugar, para que Él pueda establecerse como el que es justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Así que somos declarados justos, o sea, justificados por haber creído en Cristo Jesús y que Él murió por nosotros y tomó el lugar que nosotros merecíamos tener por la muerte que Él tomó en nuestro lugar. Lo explica la Biblia en una palabra que es difícil a veces de entender porque no se usa mucho hoy día. Y esa palabra es propiciación. ¿Qué significa propiciación? Simplemente tomar el lugar de otro o pagar la condena de otro. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 2. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, hay algunos que hoy día insisten que la Biblia enseña que Cristo no murió por todos en el mundo. Pero cuando Juan 3:16 y Primera de Juan capítulo 2 y versículo 2 hablan de todo el mundo, significa todo el mundo. No podemos nosotros interpretar algunas partes de la Biblia en una forma literal y otras partes que también son escritas en forma literal, no son escritas en una forma alegórica, no las podemos interpretar de otra forma. Cuando la Biblia habla de mundo, está hablando de mundo. Entonces, cuando dice que Cristo amó a todo el mundo, cuando Dios amó al mundo entregando a Cristo en Juan 3:16, también dice en 1 de Juan capítulo 2, que Él es la propiciación por los pecados de todo el mundo. Ahora, de la misma forma que sucede cuando hay un condenado que está buscando una forma de no pagar su condena, la única forma en que esa persona puede ir libre es si encuentran una ley o una forma en que ellos pueden aplicar la ley a su caso para que ellos puedan ir libres. Pero ellos primero tienen que creer que existe esa ley. Y tienen que creer de tal forma que ellos la aplican a su caso o a su situación. Entonces es lo mismo, aunque Cristo ofrece salvación a todos, no todos serán salvos porque no todos aplican o creen que pueden aplicar o creen que sea válido la muerte de Jesucristo por sus pecados. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 10. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, Él tomó nuestro lugar en la cruz y la Biblia dice, se hizo pecado por nosotros, o sea, asumió todo nuestro pecado sobre sí, para que nosotros pudiéramos ir libres. Él pagó nuestra condena. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 24. Quien llevó él mismo, hablando de Jesucristo, nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero. O sea, cuando estuvo en la cruz, Él tomó nuestros pecados sobre sí, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hablando de una sanidad espiritual. Primera de Pedro, capítulo 3.
Primera de Pedro, capítulo 3 y versículos 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y Romanos capítulo 5. Sé que son unos cuantos pasajes, pero quiero que ustedes puedan ver que es un tema que se habla en unas cuantas partes de la Biblia para que nosotros entendamos este proceso de Cristo teniendo que morir en nuestro lugar. Si la condena es muerte, alguien tuvo que morir, o morimos nosotros o muere alguien en nuestro lugar. Romanos capítulo 5 y versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, o sea, nosotros no nos podíamos salvar a nosotros mismos, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea, la ira de Dios todavía existe, la ira de Dios todavía está ahí. Pero nosotros somos salvos de la ira de Dios, porque Cristo ha pagado por nosotros en nuestro lugar nuestra condena, como la propiciación por nuestros pecados. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, lo que ha hecho el Señor Jesucristo ha tomado nuestro lugar, Él ha sido nuestra propiciación, para que nosotros podamos ya decir, esa condena se pagó. Yo no tengo que preocuparme de la ira de Dios, yo no tengo por qué vivir bajo la ira de Dios, yo no tengo por qué preocuparme que en algún futuro yo voy a estar bajo alguna condena por algún pecado cometido, porque Cristo tomó mis pecados sobre sí. Ahora, yo no sé cuándo fue la última vez que meditaste sobre esta verdad, pero medítalo unos momentos y deberías llenarte de un gozo que te hace querer bailar y realmente tener una fiesta y rebosando el corazón de gozo, porque es increíble pensar que Dios mismo tomará forma humana para asumir nuestro pecado sobre sí, el que nunca probó pecado, el que nunca fue pecador, el que nunca cometió error, el perfecto, como Cordero de Dios, tomó sobre sí nuestro pecado. Era la única forma. El perfecto muriendo por los imperfectos. Los que no podían pagar su propia condena, ni siquiera con su muerte, Cristo pagó. Y pagó no solamente por tus pecados, pagó por los míos y por los de todo el mundo. Entonces, ¿qué significa esta palabra remisión? Porque lo que dice el credo es que nosotros creemos en la remisión de los pecados. Y es muy similar a la palabra remover. Significa literalmente remover lejos, cancelar una deuda o cancelar una pena judicial. Ya te declararon culpable, pero porque alguien ha ofrecido pagar la condena o pagar la pena, entonces ya te dejan ir libre y te declaran no culpable. Colosenses capítulo 2 nos ayuda a entender un poco este tema. Colosenses capítulo 2 y versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ese era el estado en el cual nos encontrábamos, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, es muy similar como si tuviéramos una lista larga, en una hoja, tuviéramos una lista larga de todos nuestros pecados.
Y esa era una escritura, un acta legal. Y la Biblia dice que era contrario a nosotros, o sea, es una declaración que nos dice exactamente dónde hemos fallado cada uno de nosotros y en qué hemos fallado con todos los detalles para que se asegure nuestra condena. Y ante el juez esto se ha puesto para que él solamente vea eso y no nos vea ni siquiera a nosotros. Pero la Biblia dice que Dios, permitiendo que Cristo muriera en nuestro lugar, tomó esa acta que no permitía ni siquiera que Él nos viera a nosotros, por amor a nosotros, clavó esa acta en la cruz del Calvario. Y Cristo asumió esa condena que era contraria a nosotros y ahora es contra Él. Y yo tengo el derecho ahora a cara descubierta de acercarme a Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo pagó mi deuda, mi condena, y porque esa fue entonces clavada en la cruz. Y después dice versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás y sus ángeles pensaban seguramente que habían ganado una gran victoria y de repente se dieron cuenta de que era por medio de la muerte de Cristo que ellos perdieron la batalla y que el que ganó la gran victoria es Dios por su gracia y misericordia y que ahora nosotros ya no tenemos por qué estar bajo la esclavitud del pecado. Ya no tenemos que hacerle caso a Satanás. Salmos 103. Sí, el Antiguo Testamento también habla de este concepto de revisión en los Salmos, Salmo 103 y versículo 12. Me gustaría comenzar en el versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Y nosotros decimos, gloria a Dios. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Pero el versículo que quiero resaltar, el que me llama más la atención, es el que en el versículo 12 que dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Él no toma en cuenta nuestras rebeliones, las alejó de nosotros. Ya no tenemos nosotros por qué recordar los viejos pecados y la forma de vivir antes de conocer a Cristo, porque eso ya no existe ni para Dios, no debería entonces tampoco existir para nosotros. Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43. Y versículo 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. ¿Por qué lo hace? Porque Él se ama a sí mismo y porque Él ama su nombre. Él quiere ser engrandecido, dice la Biblia en Efesios capítulo 1, al demostrar su gracia y su misericordia. Que sea alabado por siempre Dios por su gracia y su misericordia. Y Él dice entonces, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Ahora, nosotros diríamos, pero es imposible que Dios olvide algo, pero Él puede decidir no recordarlos en nuestra contra. Él puede decir, yo no voy a recordar sus pecados jamás. Y es exactamente lo que significa remisión. Es remover por completo esos pecados para que ya no los tengamos nosotros en memoria o que sean parte de lo que nosotros tememos que esté entre nosotros y nuestro Dios. Remisión es similar en esa forma de pensar, es similar a la palabra perdón.
La diferencia es que remover los pecados es diferente a cubrirlos o no tomarlos en cuenta. La Biblia habla de esta remisión de pecados en unos cuantos pasajes. Mateo capítulo 26. No solamente habla del perdón, pero habla de la remisión de los pecados. Mateo capítulo 26. Jesús aquí con sus discípulos, justo antes de su muerte, Mateo 26 y versículo 28. Y él dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Para qué derramó Cristo su sangre? Para la remisión de los pecados, o sea, que fueran removidos por completo. La profecía de Zacarías en Lucas capítulo 1, también lo menciona, Lucas capítulo 1, aquí tenemos el padre de Juan el Bautista, y él está profetizando en versículo 76. En el versículo 76, hablando de Juan el Bautista, él dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Esa palabra perdón ahí es la misma palabra que se usa en otros versículos, que es remisión. Entonces son muy similares el uno del otro. Miqueas capítulo 7. En el Antiguo Testamento, quizás nunca has leído el libro de Miqueas, lo recomiendo. Es uno de los profetas menores, pero vale la pena. Miqueas capítulo 7 y versículos 18 y 19. Él aquí, uno de los versículos que más me gusta en la Biblia, dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es como si fueran sepultados, como si estuvieran en lo más profundo del mar. Ahora yo no sé qué tan profundo es el mar cerca a Chile, me dicen que es bastante profundo, pero sabemos que en el Pacífico hay lugares donde es tan profundo que si nuestros pecados se encuentran en el mar, en algún lado, no sería posible pescar con el anzuelo lo suficientemente larga la línea para nosotros poder llegar a nuestros pecados. Porque así de lejos ha removido Dios, es una ilustración de cómo que Dios no quiere tener cerca ni el recuerdo de los pecados que antes nos separaban de Él, pero que ahora han sido completamente removidos. Esa es la mejor noticia que nosotros tenemos en todo el mundo. Antes éramos condenados y ahora tenemos vida porque no estamos ya bajo la condenación de Dios. Él nos acepta no solamente como personas que antes eran condenadas, pero que ahora otro pagó su condena, sino Él nos acepta como familia. Somos ya parte de su familia, nos adopta y ahora somos sus hijos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros al entender ahora que nuestros pecados han sido perdonados? Bueno, tenemos una tarea, Lucas capítulo 24. Yo creo que la mayoría de ustedes saben que la Biblia enseña que somos nosotros responsables, como habiendo nosotros recibido este regalo de vida eterna y el perdón de los pecados, somos ahora nosotros responsables para predicar estas buenas nuevas a otros. Lucas 24, versículos 46 en adelante. Dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
¿Qué es lo que hay que predicar? ¿Qué es lo que tenemos que anunciar? ¿Qué es lo que tenemos que compartir con los demás? Arrepentimiento y el perdón, o sea, la remisión de los pecados. Porque esas dos cosas, bueno, la gran mayoría de la gente quiere el perdón de pecados, pero no quieren ser declarados pecadores, no quieren admitir que son pecadores y entonces no quieren admitir que ellos necesitan arrepentirse de algo. Entonces hoy día tenemos algunos que están predicando un evangelio un poco light. Ora esta oración y Dios te va a aceptar y puedes ir al cielo. Y en ningún momento piden perdón, ni siquiera en esa oración nunca piden perdón por sus pecados, no reconocen que fueron sus pecados que clavaron a Cristo en la cruz, que Él tuvo que morir por los pecados del mundo. No se sienten responsables ellos, no asumen su responsabilidad como pecadores y tampoco entonces realmente saben apreciar con agradecimiento lo que significa la muerte de Cristo Jesús. Es más, en algunos yo he notado, especialmente cuando nunca entendieron bien el Evangelio, un poco de confusión y dicen, pero ¿por qué tuvo que morir Jesús? Entonces no entienden si ellos simplemente se pueden acercar a Dios y confiar en su misericordia. Ellos no entienden que estaban bajo condena y que uno aplicó esa condena a otro, siendo Jesucristo el que asumió voluntariamente ese lugar y murió en nuestro lugar. Ahora, el que no acepta que Cristo tomó la condena por él, entonces es condenado aún. Tendrá que pagar su propia condena y será para siempre removido de la presencia de Dios. Nunca podrá estar en la presencia de Dios, porque la sangre de Cristo nunca se ha aplicado a sus pecados. Así que si nosotros tenemos esta buena noticia, si nosotros entendemos lo que significa que han sido removidos nuestros pecados, han sido en lo más profundo del mar, no solamente deberíamos estar llenos de gozo y de agradecimiento por Dios, pero deberíamos nosotros desear contarles a otros esta buena noticia. Pero aseguremos que lo hacemos bien. Aseguremos de que la persona tiene que aceptar y entender lo que la Biblia dice que es su condición. Porque si no, no van a entender cómo realmente aplicar lo que Dios les ofrece, que es por fe en Cristo y su muerte en la cruz en su lugar, que hace posible que ellos tengan vida eterna. Les doy gracias por este tiempo que hemos podido compartir en este estudio de hoy y yo creo que sería apropiado, antes de que tomen un tiempo ustedes de adorar en familia, que nosotros le demos gracias a Dios por haber removido por completo nuestros pecados. Padre Celestial, nos asombra tu gracia y tu misericordia. Nos asombra tu amor por nosotros, que aun cuando éramos pecadores, cuando éramos enemigos tuyos, cuando no te tomábamos en cuenta, nos amaste. Y tanto nos amaste que tomaste forma humana en la forma de Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, y voluntariamente entregaste tu vida en la cruz, derramando así tu sangre para cumplir lo que exigía tu ley, para que nosotros pudiéramos ir libres de toda culpa y condena por haber asumido Jesucristo nuestros pecados y haber tomado esa acta que era contraria, clavándola en la cruz. Gracias te damos, Señor, por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y pido, Señor, que si hay alguien al alcance de mi voz que no ha entendido esta verdad, que hoy sea el día de la salvación para ellos. Lo pido para que Cristo sea glorificado en nosotros, su iglesia, en su nombre. Amén. Muy pronto, después de este tiempo que tienen para adoración y alabanza como familia, vamos a tener un tiempo de prédica. Estoy comenzando una nueva serie en las prédicas, así que espero vernos en unos momentos. Dios les bendiga.